¿Puede uno ser completamente humano sin experimentar la tragedia? La única tragedia que hay en el mundo es la ignorancia. Todo el mal viene de ella. La única tragedia que hay en el mundo es estar dormidos o no ser conscientes. De ellos viene el miedo y del miedo viene todo lo demás. Pero la muerte no es una tragedia. Morir es maravilloso. Es horrible solo para las personas que nunca comprendieron la vida. Solamente cuando se le tiene miedo a la vida, se le tiene miedo a la muerte. Solamente los muertos temen a la muerte. Quienes están vivos no temen a la muerte. Un autor estadounidense lo expresa muy bien. Dice que el despertar es la muerte de la creencia en la injusticia y la tragedia. El fin del mundo para una oruga es una mariposa para el maestro. La muerte es la resurrección. No estamos hablando de una resurrección que sucederá, sino de una que está sucediendo ahora mismo. Si usted muriera al pasado, si usted muriera cada minuto, sería una persona plenamente viva, porque una persona plenamente viva es alguien lleno de muerte. Siempre estamos muriendo a las cosas, siempre estamos desembarazándonos de todo para ser plenamente vivos y para resucitar a cada momento. Los místicos, los santos y otras personas hacen grandes esfuerzos por despertar a la gente. Si no despierta, siempre va a tener esos pequeños malestares como el hambre, las guerras y la violencia. El mayor de los males es la gente dormida, la gente ignorante. Una vez un jesuita le escribió al padre Arrupe, su superior general, preguntándole cuál era el valor relativo del comunismo, el socialismo y el capitalismo. El padre Arrupe le dio una bella respuesta. Le dijo: un sistema tan bueno o tan malo lo es solo como la gente que lo utiliza. Gente con corazones de oro harían que el capitalismo o el comunismo o el socialismo funcionaran bellamente. No le pida al mundo que cambie, cambie usted primero. Entonces podrá mirar bien al mundo de manera que podrá cambiar lo que piense que se debe cambiar. Quite la catarata de su propio ojo. Si no lo hace, ha perdido el derecho de cambiar a alguien o a algo. Usted no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de otros o del mundo hasta que sea consciente de usted mismo. El peligro de intentar cambiar a los demás o cambiar las cosas cuando uno no es consciente es que puede estar cambiando las cosas para su propia conveniencia. Su orgullo, sus convicciones y creencias dogmáticas, o sencillamente para aliviar sus sentimientos negativos. Yo tengo sentimientos negativos, así que cambie usted de tal manera que yo me sienta bien. Primero, ocúpese de sus sentimientos negativos, de manera que cuando vaya a cambiar a otros, no actúe por odio o negatividad, sino por amor. Puede parecer extraño que la gente pueda ser muy dura con los demás y sin embargo amar mucho. El cirujano puede ser muy duro con el paciente y sin embargo amar mucho. El amor puede ser muy duro, ciertamente. Pero, ¿qué implica cambiarse a sí mismo? Lo he dicho en muchas palabras, una y otra vez, pero ahora voy a descomponerlo en pequeños segmentos. Primero, visión. No el esfuerzo, no el cultivo de hábitos, no un ideal. Los ideales hacen mucho daño. Todo el tiempo usted está concentrado en lo que debe ser en lugar de concentrarse en lo que es. Y así está imponiendo lo que debe ser a una realidad presente. Les daré un ejemplo de visión de mi propia experiencia como consejero. Un sacerdote me busca y me dice que es perezoso y que quiere ser más industrioso, más activo, pero es perezoso. Le pregunto qué quiere decir perezoso. En los viejos tiempos,
Le habría dicho: veamos, ¿por qué no hace una lista de las cosas que usted quiere realizar todos los días y por la noche la comprueba? Eso lo hará sentirse bien, así puede adquirir el hábito. O podría decirle: ¿quién es su ideal, su santo patrono? Y si dijera que San Francisco Javier, le diría: mire cómo San Francisco Javier. Él trabajó. Usted debe meditar sobre él y es eso lo que tendrá que poner en movimiento. Esa es una forma de actuar, pero siento decir que es superficial. Hacer que él use su fuerza de voluntad, que haga esfuerzo, no durará mucho. Su comportamiento puede cambiar, pero él no. De manera que ahora me voy en otra dirección y le digo: perezoso, ¿qué es eso? Hay 1.000.000 de variedades de pereza. Miremos cuál es su tipo de pereza. Dígame qué significa perezoso para usted. Y me dice: bueno, yo nunca termino nada, no me dan deseos de hacer nada. Es decir, desde el momento en que se levanta por la mañana. Sí, me despierto por la mañana y no hay nada por lo cual valga la pena levantarme. Entonces, ¿está deprimido? Podría decirse que sí, es como si estuviera en retirada. ¿Y usted siempre ha sido así? Bueno, no siempre. Cuando era más joven era más activo. Cuando estaba en el seminario estaba lleno de vida. Entonces, ¿cuándo empezó eso? Hace unos 3 o 4 años. Le pregunto si algo sucedió en ese entonces. Lo piensa un rato y le digo: si usted tiene que pensarlo tanto, no puede haber sucedido algo muy especial hace 4 años. ¿Qué tal el año anterior? Ese año me ordené. ¿Sucedió algo el año de su ordenación? Hubo un pequeño incidente. El examen final de teología no lo aprobé. Fue una desilusión, pero ya lo superé. El obispo pensaba mandarme a Roma para que después enseñara en el seminario. La idea me gustaba, pero como no aprobé el examen, cambió de opinión y me mandó a esta parroquia. Realmente hubo algo de injusticia porque estaba agitado, había allí una ira de la que no se había recuperado. Tiene que solucionar esa desilusión. Es inútil echarle un sermón o darle una idea. Tenemos que lograr que se enfrente con su ira y su desilusión y que de ello obtenga algo de visión. Cuando sea capaz de solucionar todo eso, tendrá vida de nuevo. Si yo lo exhortara y le dijera que sus hermanos y hermanas casados trabajan mucho, eso solamente lo haría sentirse culpable. No tiene la visión de sí mismo que lo va a curar. De manera que eso es lo primero. Hay otra gran tarea, la comprensión. ¿Usted pensaba realmente que esto lo iba a hacer feliz? ¿Simplemente suponía que lo iba a hacer feliz? ¿Por qué quería usted enseñar en el seminario? Porque quería ser feliz. Usted creía que ser profesor, tener un cierto estatus y prestigio lo haría feliz. Si era así, fíjese, aquí se requiere comprensión. Al hacer la distinción entre yo y mí, es muy útil desidentificar lo que está sucediendo. Les daré un ejemplo de este tipo de cosa. Un joven jesuita vino a verme, era un hombre amable, extraordinario, talentoso, encantador, simpático, todo. Pero tenía un extraño problema. Los empleados le tenían terror. Hasta se supo que en ocasiones los había agredido. Eso estuvo a punto de convertirse en un caso de policía. Siempre que lo encargaban de los jardines, de la escuela, o de lo que fuera, se presentaba este problema. Hizo un retiro espiritual de 30 días en lo que los jesuitas llamamos la tercera aprobación. Meditó día tras día sobre la paciencia y el amor de Jesús por los menos privilegiados.
Pero yo sabía que eso no iba a producir ningún efecto. De todos modos regresó a casa y las cosas mejoraron por 3 o 4 meses. Alguien dijo que empezamos los retiros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que los terminamos como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de ese lapso, volvió a ser como al principio, de manera que vino a verme. En esa época yo estaba muy ocupado. Aunque él había venido de otra ciudad de la India, yo no podía recibirlo. De modo que le dije, voy a dar mi caminata vespertina. Si quiere acompañarme está bien, pero no dispongo de más tiempo. Entonces fuimos a dar una caminata. Yo ya lo conocía y mientras caminábamos tuve una extraña sensación. Cuando tengo estas sensaciones extrañas generalmente las verifico con la persona implicada. De manera que le dije, tengo la extraña sensación de que usted me oculta algo. ¿Es así? Él se indignó y me contestó, ¿qué quiere decir por ocultar algo? ¿Usted cree que yo hice este largo viaje para pedirle a usted algún tiempo a fin de ocultarle algo? Entonces le dije, es una extraña sensación que tuve, eso es todo. Pensé que lo mejor era verificarla con usted. Seguimos caminando y no lejos de donde vivo hay un lago. Recuerdo la escena claramente. Me dijo, ¿podríamos sentarnos en alguna parte? Muy bien, le respondí. Nos sentamos en un pequeño muro que bordea el lago. Usted tiene razón, le estoy ocultando algo. Y rompió a llorar. Y luego agregó, le voy a contar algo que no le he dicho a nadie desde que soy jesuita. Mi padre murió cuando yo era muy joven y mi madre se convirtió en una sirvienta. Ella lavaba orinales, retretes y baños y a veces trabajaba 16 horas diarias para conseguir con qué sostenernos. Eso me avergüenza tanto que lo he ocultado a todo el mundo, y sigo vengándome irrazonablemente de ella y toda la clase trabajadora. El sentimiento se transfirió. Nadie podía comprender por qué este hombre, encantador, se comportaba de esta manera, pero en el momento en que él lo vio, nunca más hubo problemas, nunca más. La meditación y la imitación externa del comportamiento de Jesús nos sirven. No se trata de imitar a Cristo, se trata de convertirse en lo que Jesús era. Se trata de convertirse en Cristo, de ser consciente, de comprender lo que sucede en usted. Todos los otros métodos que usamos para cambiar podrían compararse con empujar un automóvil. Supongamos que tenemos que viajar a una ciudad distante. Por el camino el automóvil se descompone. Qué lástima, el automóvil se descompuso. De manera que nos remangamos y empezamos a empujar el automóvil. Y empujamos, y empujamos, y empujamos, hasta que llegamos a la ciudad distante. Bueno, decimos, lo logramos, y luego empujamos el automóvil hasta otra ciudad. Ustedes dicen, bueno, llegamos, ¿no es verdad? Pero eso llaman ustedes vida. ¿Saben lo que necesitan? Necesitan un experto, un mecánico que levante la tapa y cambie el sistema de encendido. De modo que cuando ustedes muevan la llave del encendido, el automóvil se mueva. Ustedes necesitan al experto. Necesitan comprensión, visión, conciencia. No es necesario que empujen. No se necesita ningún esfuerzo. Por eso la gente se cansa tanto, se fatiga. A ustedes y a mí nos prepararon para estar insatisfechos con nosotros mismos. Psicológicamente de ahí proviene el mal. Siempre estamos insatisfechos, siempre estamos descontentos, siempre estamos empujando. Continúen, hagan más esfuerzo, más y más esfuerzo. Pero siempre hay ese conflicto interior, hay muy poca comprensión. En la India tuvo lugar un día especial en mi vida. Fue en realidad un gran día, el día después de mi ordenación. Estaba confesando.
En nuestra parroquia teníamos a un sacerdote jesuita muy santo, un español a quien yo conocía desde antes de ingresar al noviciado. La víspera de irme para el noviciado pensé que lo mejor era aclarar todo de manera que cuando llegara al noviciado estuviera limpio de todo y no tuviera que contarle nada al maestro de novicios. Solía hacer largas colas de gente esperando para confesarse con este viejo sacerdote español. Tenía un pañuelo de color violeta en el cual se cubría los ojos y murmuraba algo. Le imponía a uno la penitencia y lo despedía. A mí me había visto solamente un par de veces y me decía Antoine. De manera que hice la cola y cuando me llegó el turno, traté de cambiar mi voz mientras me confesaba. Me escuchó pacientemente, me impuso la penitencia, me absolvió y luego me dijo, Antoine, ¿cuándo te vas para el noviciado? Bueno, de todas maneras, fui a esa parroquia el día siguiente de mi ordenación y el anciano sacerdote me dijo, ¿quieres confesarte? Yo le contesté, está bien, siéntate en mi confesionario. Y pensé, caramba, yo soy un santo, voy a sentarme en un confesionario. Confesé durante 3 horas. Era domingo de Ramos y con motivo de Pascua había mucha gente. Terminé deprimido, no por lo que había oído, porque ya lo esperaba, y al comprender algo de lo que ocurría en mi propio corazón nada me escandalizaba. ¿Saben qué fue lo que me deprimió? Darme cuenta de que le estaba diciendo a la gente todos esos rezos piadosos comunes. Rézale a la Madre Bendita, ella te ama, y recuerda que Dios está a tu lado. ¿Eran estos piadosos lugares comunes una cura para el cáncer? Y la falta de conciencia y realidad con la que me enfrento es un cáncer. De manera que ese día me juré a mí mismo. Aprenderé, de manera que cuando todo concluya, no me digan, Padre, lo que me dijo era absolutamente cierto, pero totalmente inútil. Conciencia, visión. Cuando ustedes sean expertos, no necesitarán hacer un curso de psicología. Cuando empiecen a observarse a ustedes mismos, a vigilarse a ustedes mismos, a identificar esos sentimientos negativos, encontrarán su propia manera de explicarlo y se darán cuenta del cambio. Pero entonces tendrán que vérselas con el gran villano, y ese villano es la autocondenación, el odio a uno mismo, la insatisfacción con uno mismo. Hablemos más del cambio sin esfuerzo. Me ocurrió una bonita imagen para eso, un bote a vela. Cuando un viento poderoso empuja la vela de un velero, éste se desliza sin esfuerzo, de manera que el piloto no tiene que hacer nada sino dirigirlo. No hace ningún esfuerzo, no empuja el bote. Esa es una imagen de lo que sucede cuando el cambio ocurre por medio de la conciencia, por medio de la comprensión. Estuve mirando algunas de mis notas y encontré algunas citas que se acomodan a lo que he dicho. Escuchen la siguiente. No hay nada más cruel que la naturaleza. En todo el universo no hay posibilidad de escapar de ella. Y sin embargo, no es la naturaleza la que hace daño, sino el propio corazón de la persona. ¿No tiene esto sentido? No es la naturaleza la que hace daño, sino el propio corazón de la persona. Hay una historia sobre un irlandés que se cayó de un andamio y se golpeó. Le preguntaron, ¿te dolió la caída? Y él dijo, no me dolió la caída, sino la parada. Cuando se corta el agua no se lastima. Cuando se corta algo sólido, se rompe. Usted tiene en su interior actitudes sólidas, tiene ilusiones sólidas. Eso es lo que se golpea contra la naturaleza. Ahí es donde su corazón se lastima. De ahí proviene el dolor. He aquí una historia muy hermosa. Es de un sabio oriental, aunque no recuerdo quién. Lo mismo que con la Biblia, no importa el autor. Lo que importa es lo que se dice. Si el ojo no está obstruido, se tiene la visión.
Si el oído no está obstruido, el resultado es que se oye. Si la nariz no está obstruida, el resultado es el sentido del olfato. Si la boca no está obstruida, el resultado es el sentido del gusto. Si la mente no está obstruida, el resultado es la sabiduría. La sabiduría llega cuando usted descarta las barreras que ha erigido con sus conceptos y su condicionamiento. La sabiduría no es algo que se adquiera. La sabiduría no es la experiencia. La sabiduría no es aplicarles a los problemas de hoy las ilusiones de ayer. Como me dijo alguien cuando yo estaba estudiando para obtener mi grado de psicología en Chicago, con frecuencia en la vida de un sacerdote, 50 años de experiencia es un año de experiencia repetido 50 veces. Usted tiene en reserva las mismas soluciones. Así es como se debe tratar a los alcohólicos. Así es como se debe tratar a los sacerdotes. Así es como se debe tratar a las religiosas. Así es como se debe tratar a una divorciada. Pero eso no es sabiduría. La sabiduría es ser sensible a esta situación, a esta persona, sin influencias del pasado, sin rastro de la experiencia del pasado. Esto no es exactamente lo que la mayoría de las personas están habituadas a pensar. Yo agregaría otra sentencia. Si el corazón no está obstruido, el resultado es el amor. Durante estos días he hablado mucho del amor, aunque les dije que sobre el amor no se puede realmente decir nada. Solamente podemos hablar de las adicciones, pero sobre el amor mismo no se puede decir nada explícitamente. ¿Cómo describiría yo el amor? Decidí darles una de las meditaciones que estoy escribiendo en mi nuevo libro. Se las leeré despacio. Mediten sobre ella a medida que la lean, porque aquí la tengo en forma abreviada, de manera que puedo leerla en 3 o 4 minutos. Si no fuera así, tardaría media hora. Es un comentario sobre una frase del Evangelio. Había estado pensando sobre otra reflexión de Platón. No se puede esclavizar a una persona libre porque una persona es libre aún en prisión. Es como otra frase del Evangelio. Si alguien te obliga a recorrer con él 2 kilómetros, recorre 4. Usted puede creer que me ha esclavizado poniendo sobre mi espalda una pesada carga, pero no lo ha hecho. Si una persona trata de cambiar la realidad externa estando fuera de la prisión para ser libre, realmente está prisionera. La libertad no está en las circunstancias externas. La libertad reside en el corazón. Cuando ustedes hayan logrado la sabiduría, ¿quién podrá esclavizarlos? De todas maneras, escuchan la frase del Evangelio en que estaba pensando antes. Él despidió a la gente y después subió a la montaña a fin de orar a solas. Se hizo tarde y él estaba allí solo. De eso se trata el amor. ¿Se les ha ocurrido alguna vez que solo es posible amar cuando uno está solo? ¿Qué significa amar? Significa ver a una persona, una situación, una cosa como realmente es, no como uno se imagina que es, y responderle como merece. Es difícil decir que uno ama lo que ni siquiera ve. ¿Y qué nos impide ver? Nuestro condicionamiento, nuestros conceptos, nuestras categorías, nuestros prejuicios, nuestras proyecciones, los rótulos que hemos adquirido de nuestras culturas y nuestra experiencia pasada. Ver es una de las cosas más difíciles para un ser humano, porque para ello se requiere una mente alerta y disciplinada. Pero la mayoría de la gente prefiere caer en la pereza mental en lugar de molestarse en ver a cada persona, a cada cosa, en su momento presente, en su frescura. Si ustedes quieren comprender el control, piensen en un niño a quien le dan a probar drogas. Cuando las drogas penetran en el cuerpo del niño, éste se convierte en adicto. Todo su ser reclama la droga. Estar sin droga es un tormento tan intolerable que parece preferible morir.
Piensa en esta imagen. El cuerpo se ha vuelto adicto a la droga. Esto fue exactamente lo que la sociedad les hizo a ustedes cuando nacieron. No les permitió disfrutar del alimento sólido y nutritivo de la vida, es decir, del trabajo, del juego, de la diversión, de la risa, de la compañía de la gente, de los placeres de los sentidos y de la mente. Le dio una prueba de la droga llamada aprobación, aprecio, atención. Voy a mencionar a un gran hombre llamado Neil. Es el autor de Summerhill. Neil dice que el síntoma de que un niño está enfermo es que siempre gira alrededor de sus padres. Le interesan las personas. El niño saludable no se interesa por las personas, sino por las cosas. Cuando un niño está seguro de que su madre lo ama, se olvida de su madre, sale a explorar el mundo, es curioso. Busca una rana para ponerse en la boca, ese tipo de cosas. Cuando el niño no se despega de su madre es una mala señal, es inseguro. Tal vez la madre ha estado tratando de que el niño la quiera, no le ha dado toda la libertad y seguridad que necesita. La madre lo ha estado amenazando de muchas maneras sutiles con abandonarlo. De manera que nos dieron una prueba de adicción a varias drogas: la aprobación, la atención, el éxito, llegar arriba, el prestigio, ser nombrado en el periódico, tener poder, ser jefe. Nos hicieron probar cosas como ser capitán del equipo, ser el director de la banda, etc. Habiendo probado estas drogas, nos convertimos en adictos y empezamos a temer perderlas. Recuerden la falta de control que sentían, el terror ante la perspectiva del fracaso o de cometer errores, ante la perspectiva de que otros los criticaran. De manera que usted se volvió dependiente de los demás y perdió su libertad. Otros tienen ahora el poder de hacerlo feliz o desgraciado. Usted necesita sus drogas, pero a pesar de que detesta el sufrimiento que esto implica, usted está completamente indefenso. No hay un minuto en que consciente o inconscientemente usted no esté al tanto de las reacciones de otros o sintonizando con ellas y marchando al compás de sus tambores. Una bonita definición de una persona que despertó, una persona que ya no marcha al compás de los tambores de la sociedad, una persona que danza al ritmo de la música que surge de su interior. Cuando a usted no le ponen atención o no simpatizan con usted, siente un aislamiento tan intolerable que se arrastra de nuevo hacia la gente y suplica que le den la droga llamada apoyo y ánimo, seguridad. Vivir con la gente en ese estado implica una tensión inacabable. El infierno son los demás, dijo Sartre. ¡Qué gran verdad! Cuando uno se halla en este estado de dependencia, siempre tiene que comportarse de la mejor manera. Nunca puede relajarse, tiene que cumplir las expectativas. Vivir con la gente es vivir tensionado. Estar sin ellas produce la agonía del aislamiento porque la echa de menos. Uno ha perdido la capacidad de ver a los demás exactamente como son y de responderles adecuadamente, porque la percepción que tiene de ellos está distorsionada por la necesidad de obtener la droga o como una amenaza de ser despojado de ella. Conscientemente o inconscientemente, uno siempre mira a la gente con esos ojos. ¿Obtendré de ellos lo que quiero? ¿No obtendré de ellos lo que quiero? Y si no pueden ni apoyar ni amenazar mi droga, no me interesan. Decir eso es una cosa horrible, pero me pregunto si hay alguien aquí de quien no se pueda decir esto. Ahora bien, se necesita conciencia y se necesita alimento. Se necesita alimento bueno y saludable. Aprenda a disfrutar del alimento sólido de la vida. La buena comida, el buen vino, la buena agua. Pruébelos, enloquezca y vuélvase cuerdo. Ese es el alimento bueno y saludable. Los placeres de los sentidos y los placeres de la mente.
la buena lectura, cuando usted disfruta de un buen libro, o una buena discusión, o pensar, es maravilloso. Infortunadamente la gente se ha vuelto loca y cada vez es más adicta porque no sabe disfrutar de las cosas amables de la vida, de manera que busca estimulantes artificiales cada vez más fuertes. En los años 70 el presidente Carter les pidió a los estadounidenses que adoptaran un régimen de austeridad. Yo pensé, no debiera decirles que sean austeros, en realidad debiera decirles que disfruten las cosas. La mayoría de la gente ha perdido la capacidad de disfrutar. Realmente creo que la mayoría de la gente de los países ricos ha perdido esa capacidad. Necesita tener aparatos cada vez más y más costosos. Es incapaz de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Yo voy a lugares en donde tienen la música más maravillosa, y estos discos se consiguen con descuento, y están allí apilados. Nunca veo a nadie escuchándolos. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Son culpables, no tienen tiempo para disfrutar de la vida. Tienen exceso de trabajo, seguido. Si realmente ustedes disfrutaran de la vida y de los placeres sencillos de los sentidos, quedarían sorprendidos. Ustedes adquirirían la extraordinaria disciplina de un animal. Un animal nunca come en exceso. En su ambiente natural nunca tendrá sobrepeso. Nunca comerá ni beberá nada que no sea bueno para su salud. Nunca encontrará un animal fumando. Siempre hace ejercicio. Observe a su gato después del desayuno. Mire cómo se relaja. Y vea cómo entra en acción. Mire la flexibilidad de sus miembros y la vitalidad de su cuerpo. Hemos perdido eso. Nos hemos extraviado en la mente, en nuestras ideas e ideales y en lo demás. Y siempre tenemos que seguir. Tenemos un conflicto interno que los animales no tienen. Siempre nos estamos condenando a nosotros mismos y haciéndonos sentir culpables. Ustedes saben de lo que estoy hablando. No podría haber dicho de mí mismo lo que me dijo un amigo jesuita hace años. Llévese ese plato de dulces, porque en presencia de un plato de dulces o chocolates, pierdo mi libertad. Eso también me ocurriría a mí. Yo perdería mi libertad en presencia de muchas cosas, pero ahora ya no. Me satisfago con muy poco y lo disfruto intensamente. Cuando se disfruta intensamente se necesita muy poco. Es como las personas que están ocupadas haciendo planes para las vacaciones. Dedican meses enteros a organizarlas y llegan al lugar y están ansiosas sobre sus reservaciones de regreso. Pero toman fotografías y después le mostrarán a usted el álbum de fotografía de los lugares que no vieron, sino que fotografiaron. Eso es un símbolo de la vida moderna. Es imposible ponerlos en guardia con demasiado énfasis contra ese tipo de ascetismo. Disminuya la velocidad, y guste, y huela, y oiga, y deje que sus sentidos cobren vida. Si quiere ir hacia el misticismo por el camino real, siéntese en silencio y escuche todos los sonidos que lo rodean. No se concentre en ningún sonido, trate de oírlos todos. Verá los milagros que le ocurrirán cuando sus sentidos se hayan abierto. Eso es sumamente importante para el proceso de cambio.